Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, llegamos al viernes, ustedes ya lo saben, durante toda la semana hemos venido anunciando que hoy a las 19:30 horas estará comenzando el segundo encuentro del ciclo Todos Somos Raros, Todos Somos Patagónicos, porque vamos a estar hablando de una antología de poetas patagónicos. Simplemente lo aviso para aquellos que nos están escuchando ahora y quieran acercarse al Centro Cultural de España. Va a estar con nosotros Mandrake Wolf también, va a estar Eduardo Bechara y va a estar el poeta y el gestor colombiano Eduardo Bechara, y va a estar con nosotros también la poeta uruguaya Andrea Esteban. Simplemente decirles que hoy vamos a compartir, precisamente porque estamos allá en Todos Somos Raros, un programa especial en La Máquina de Pensar. Llegamos a viernes. Les voy a contar lo que es el Bogotá 39, porque el año pasado, en la Feria del Libro de Montevideo, se llevó a cabo la presentación de un libro editado por Estuario, por la editorial Estuario, que precisamente vincula cuentos de Bogotá 39. ¿Qué es Bogotá 39? Es un evento colaborativo entre el Festival famoso de Colombia, hay Festival, y Bogotá, con la UNESCO. ¿Y qué es lo que hacen estos? Cada año seleccionan a 39 escritores latinoamericanos promisorios, ¿no? Menores de 39 años. O sea, tienen que tener menos de 39 años, estos Bogotá 39, y la idea es elegir escritores prometedores para toda América. Y en este caso se presentó, reitero, obviamente hay jueces, ahí son escritores colombianos que creo que han ido cambiando, ¿no? Los primeros fueron Oscar Collazos, Héctor Abad Facción-Litzen, pero en realidad estos escritores no son tan, por lo menos a mí no son tan conocidos. Hay que decir que el año pasado se presentó a la mesa Bogotá 39 de la nueva narrativa latinoamericana, reitero, en este libro que fue editado por Estuario. Y bueno, se trató de un conversatorio que fue moderado por Ramiro Sanchís, ya lo conocen, el escritor uruguayo, fue el que moderó todo el evento, y estuvieron entre ellos los dos escritores uruguayos que están en el Bogotá 39. Actualmente hay dos escritores uruguayos en el Bogotá 39, que son Damián González Bertolino y Valentín Trujillo. Los dos son de Maldonado, es algo sorprendente, pero es así. Y en la mesa, vamos a oír ahora, estuvieron también Diego Zúñiga, de Chile, y Diego Erlán, de Argentina. También estuvo vía Skype, ¿no? Todo fue también de manera virtual, no estuvieron todos en la misma mesa. También estuvieron Mauro Libertela, de Argentina, y Liliana Colanzi, de Bolivia. Así que les cuento más o menos para que sepan que va a arrancar esto que vamos a ver ahora con Ramiro Sanchís, y va a ir presentando uno a uno a Damián González Bertolino, de Uruguay, a Valentín Trujillo, de Uruguay, Diego Zúñiga, de Chile, Diego Orlán, de Argentina, y posteriormente Mauro Libertela y Liliana Colanzi. Así que, amigos, los invito a oír la charla a la mesa Bogotá 39 en la Feria del Libro de Montevideo. Bueno, buenas tardes, gracias. Primero, gracias Martín por confiar en mi participación. Gracias a todos por estar acá, caras de amigos que hemos estado viendo estos días en la feria. Gracias Valentín y Damián también por venir. Es de rigor que hagamos algunas presentaciones. Tenemos presentes de manera física a Valentín Trujillo, a Damián González Bertolino. Vamos a leer las biografías como aparecen en el libro. Valentín nació en Maldonado en 1979, es profesor de lengua y literatura, además de periodista. Es autor de los libros de cuentos Jaula de Costillas, Premio Narradores de la Banda Oriental 2007 y publicada ese año por Banda Oriental, y Entre Jíbaros, que publicó Estuario en 2013. Más recientemente publicó la novela Cómanse la ropa, que ganó el premio Onetti en 2016 y fue publicada el año pasado, 2017. Y también el ensayo Carlos Real de Azúa, una biografía intelectual, publicada por Ediciones B en 2017 y ganó el premio Bartolomé Hidalgo. Quédense un poco con la idea, para después hablar un poco con Valentín, de algún modo ciertas particularidades de su aporte a esta antología en el contexto general, que pasa un poco por su trabajo con la narrativa histórica. Ya vamos a volver a eso. Después tengo a mi izquierda a Damián González Bertolino,
Vamos a leer su biografía también. Nació en Punta del Este, Uruguay, 1980, profesor de literatura, es autor de las novelas El increíble Springer, que también ganó un premio de banda oriental en el 2009 y fue publicada por Estuario en 2014 y por la editorial argentina Entropía en 2015. Publicó también El Fondo de Estuario en 2013, Los Trabajos del Amor de Estuario Editorial 2015 y está por aparecer una nueva novela, Herodes, ¿verdad? Que va a salir a la brevedad, supongo. Así que bueno, ahí tenemos a Damián. Y de manera virtual tenemos a Diego Erland. Vamos a leer su biografía. Es de San Miguel de Tucumán, Argentina. ¿Guadalajara? ¿Vas a estar en Guadalajara? Ahí. No, voy a Oaxaca ahora. Arrancamos. Dale. Están esperando. Bueno, se escuchó bien. Todo, ¿no? Se escucha algo de ahí. Bueno, Diego Erland, profesor universitario, guionista y crítico cultural, es autor de las novelas Satélite de Amor, El amor nos destrozará, de 2017 y 2012 respectivamente, y La disolución, de 2011. En 2013 fue finalista del premio Gabriel García Márquez de Periodismo por el reportaje La larga risa de todos estos años. ¿Se escucha? Los ruidos están un poco complicados. Bueno, y también tenemos a Diego Zúñiga. Tenemos que encontrarlo al final de la lista. Nació en Chile, en Iquique, en 1987. Bueno, es el más joven de todos los que están acá. Periodista y editor, es autor de las novelas Camanchaca de 2009, Racimo de 2014 y del libro de cuentos Niños Héroes. Bueno, les damos la bienvenida virtualmente a Diego y a Diego. Y no sé hasta qué punto ustedes están más o menos interiorizados en cómo fue que se generó este libro. Hubo una instancia de contactar editoriales, críticos y escritores que propusieron nombres. Luego esos nombres fueron convocados, se hizo una selección y se generó esta lista de 39 escritores, más o menos de poéticas muy variadas, temas también diferentes. No sé si Diego, ¿cuál de ellos le gustaría comenzar quizá por contarnos un poco lo que podía ser su experiencia personal? A mí me interesaba, por ejemplo, agarrar el texto de Diego Erland, el cuento, y compararlo un poco con el de su compatriota Libertela. En tanto, en ambos casos había como algunas apelaciones a una reflexión sobre el relato dentro mismo del relato, y de algún modo eso nos permitía pensar en qué conecta estos cuentos, ¿no? Tenemos una muestra muy variada de 39 textos y es como una pregunta inevitable pensar en hasta qué punto hay cosas en común. En el caso de Diego Erland y de Mauro Libertela, que probablemente después lo podamos ver, aparecían esas conexiones quizá un poco más fácilmente, y los dos son argentinos, más o menos la misma edad. No sé si, Diego, nos podés comentar si vos pensaste un poco en esto, si te pusiste a buscar coordenadas similares, qué sentiste al respecto. Básicamente, sí, con Mauro hay mucha relación, básicamente. Primero porque somos amigos, segundo porque trabajamos mucho tiempo juntos, y cuando surgió esta posibilidad de la antología de Bogotá 39, los dos empezamos a trabajar los textos en el mismo momento, cada uno por su lado, y justo dio la coincidencia que los dos quizás son un poco metatextuales, pero y hay mucha relación entre nuestros universos y nuestros imaginarios con Libertela. Eso es claro y se ve también tanto en La disolución como en Un reino demasiado breve, que son las dos últimas novelas nuestras. O sea, hay muchísima relación, que también fueron escritas al mismo tiempo y estábamos hablando mucho sobre esas problemáticas que se trabajan en los libros. Después, con el resto de la selección, me parece que hay muchas conexiones, pero también muchas diferencias, y eso me parece que también puede ser lo más interesante, ¿no? De poder ver y analizar una misma generación, digamos, con sus diferencias etarias, pero también con las diferencias de circunstancias en las que están escribiendo y las problemáticas y las obsesiones que ellos tienen para poder escribir, ¿no? Uh-huh. También con Zúñiga.
Sí, de Diego Zúñiga, justamente, que es de algún modo el otro lado en términos de edad de la generación, debe ser el más joven o al menos uno de los más jóvenes. Y también me interesaba agarrar su texto, que es poderosísimo, bueno, en mi lectura personal es uno de los que más, incluso está al final, así que te reserva como un golpe muy interesante al final el libro. Y también un poco reiterarle esa pregunta, es un texto de un realismo bastante descarnado, hasta cierto punto, digamos, minimalista. Eh, y de algún modo por ahí también me interesaba pensar en qué coordenadas en ese sentido hay en todo el libro. Cuentos fantásticos, por decirlo de alguna manera, son pocos. En Argentina, la representación argentina incluye a Martín Felipe Castañet, que aporta un cuento que es de algún modo el único cuento que podría pensarse como ciencia ficción. Bueno, cualquiera de los dos Diegos acá, lo que aportan, y también Damián y Valentín, pasa más por algunos pliegues del realismo, por llamarlo de alguna manera, que parece lo más representado en el libro. Diego, vos, no solo como autor, Diego Zúñiga, digo, no solo como autor, sino como lector del libro. Me interesa también ese lado, ¿no? Es una antología tan variada que es inevitable que ustedes hayan descubierto de algún modo autores al leerla, ¿no? ¿Cuál fue justamente tu relación, Diego Z, vamos a decirte, con ese lado? ¿Qué encontraste? ¿Cómo te relacionaste con textos que sentías o muy distintos a lo que vos proponés o muy similares? Contanos un poco por ese lado. Hola a todos. Qué ganas de estar allá en realidad, ¿no? Y no estar en esta pantalla. Ahora estuve pensando en eso, ¿no? Que Montevideo debe ser uno de los lugares más maravillosos de este planeta y uno está acá ahora en una pantalla un poquito con un pedazo de voz por lo menos allá, ¿no? Muchos cariños a todos allá. Sobre tu pregunta, me parece, bueno, igual hay que contextualizar algo y es que la antología también tiene particularidades en el sentido de que no todos mandaron quizá un texto inédito. Yo, por ejemplo, mandé un pedazo de una novela que estoy escribiendo. Hay textos ahí que uno ya había leído. O sea, digo, es una muestra, ¿no? Como de uno puede apreciar pedazos de la estética de cada uno de nosotros, ¿no? Yo había tenido la fortuna de haber leído la mayoría de los autores pues, en mi calidad de editor, ¿no? Como de estar siempre buscando a ver qué se está escribiendo hoy en día en Latinoamérica. Y a mí me parece que es una generación, lo decía Diego también, ¿no? Como esto de la diversidad, me parece súper valioso y real. Yo no sé si esa diversidad se expresa tanto en la antología, eso es lo que quiero decir, ¿no? Creo que hay diversidad de textos, como de textualidades, de estilos, hay diversidad de ciertos mundos, lo que ustedes me decían, como lo de bueno, Martín Castañeda haciendo ciencia ficción, hay gente, bueno, está Liliana Colanzi que hace una escritura bien particular, ¿no? Está Samantha, están el proyecto de Valeria Luiselli, bueno, por mencionar algunos, ¿no? Que me parecen como que son bien particulares y que no necesariamente yo los llamaría literaturas realistas, ¿no? Me parece que hay un grupo de intereses muy interesantes, de intereses estéticos muy interesantes, pero te insisto que el tema de la antología es media tramposa, ¿no? Porque no creo que muestre bien todo lo que son los proyectos personales de cada uno, ¿no? Uno logra tomar un poquito y bueno, ahí veremos si a los lectores les interesarán o no profundizar. Eso que comentaste al pasar de que algunos de los textos son cuentos propiamente dichos y otros son fragmentos de novela, también me resulta especialmente interesante por ponerme en el lugar del lector, sobre todo por casos como lo que pasa acá en Uruguay, donde muchos de los autores de la muestra no están fácilmente disponibles sus obras. Entonces muchas veces nos pasa de leer en esta antología una muestra, un capítulo de una novela y luego no poder fácilmente leerla toda. Y eso también plantea un relacionamiento distinto del lector con el libro. Acá tenemos a Damián y a Valentín, que justamente aportan. Valentín, ahí si los ven. ¿Cómo andan, Diego? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Abrazos. Qué bueno verlos, por lo menos así, a través de la pantalla. Acá los tienen a ellos.
volveremos a cruzar. Nos dice Sí. el señor editor Martín que vamos a tratar de conectarnos más con... Bueno, gracias por, Mucho por cariño. estar. Cariño a Gracias. todos y a Lili y a Mauro. Suerte. Un abrazo para todos. Amigos, estamos en la máquina de pensar, estamos escuchando el audio, la grabación de la mesa Bogotá 39 en la Feria del Libro de Montevideo. A ellos que ya los conocemos, los vamos a dejar para el final. Acá me dice Martín, vamos a tratar de contactar a Liliana Colanzi y a Mauro Libertela. Liliana, voy leyendo su presentación, es boliviana. Mauro Libertela es argentino, nacido en México, de hecho, pero argentino. Vamos a buscar acá. Liliana Colanzi nació en 1981 en Santa Cruz, Bolivia. Es periodista y editora, añadiría acá traductora también. Es autora de los libros de relatos Nuestro Mundo Muerto de 2017, La Ola de 2014 y Vacaciones Permanentes de 2010. Hace poco tradujo nada más y nada menos que H.P. Lovecraft con El color caído del cielo, que lo incluyó en su proyecto editorial que se llama Dum Dum Editora. Bueno, para que vean un poco también esto que decíamos entre todos acá de la diversidad de las propuestas y las voces. En la ficción de Liliana siempre hay algún elemento inquietante, no podría incluso decir de horror o algo fantástico, que lo vuelve, bueno, también reitero mi opinión personal, también desde las propuestas más fascinantes, contemporáneas, digamos. Vamos a esperar que aparezca ahí Liliana y mientras tanto les voy leyendo a modo de presentación la biografía de Mauro Libertela. Es periodista cultural, nació en 1983, escribió las novelas Un reino demasiado breve de 2017, El invierno con mi generación 2015 y Mi libro Enterrado 2013, además del libro de conversaciones con autores El estilo de los otros. La persona a la que está llamando no puede atenderle, pero puede dejarle un mensaje después de la señal. Gracias. Este diálogo se está complicando un poquito. De lo que está pasando. Bueno, tiempo muerto, tratemos de ocuparlo con algo, aunque sea con estos dos. Bueno, no, lo que les un poco trataba de decir hace un rato tenía que ver un poco con la cualidad específica de los dos textos. Son textos muy diferentes en un sentido específico, que es que el de Damián es el capítulo que abre, el primer capítulo de un proyecto autobiográfico, de escritura autobiográfica testimonial, también podría decirse, que Damián está escribiendo hace ya un tiempo. Algo de eso también ha sido publicado por ahí, no es la primera vez que emerge este proyecto de Damián, al menos yo recuerdo haber hablado contigo hace 2 años por lo menos de esto, ¿no? Y bueno, y en cambio el de Valentín es un cuento, de hecho también me contaba Valentín, escrito específicamente, ¿verdad?, para la selección. De algún modo el texto de Damián, pese a tener ese vínculo con algo que no está disponible, sin embargo, mi experiencia ahí está Liliana. Hola. Después volvemos al texto de Damián. Hola. Hola Lili. Hola, ¿cómo están? Hola Damián y Valentín, ¿qué tal? Bueno, estábamos hablando un poquito de diferencias, semejanzas, y como que sobrevolaba porque me interesaba especialmente la pregunta de hacerles estas preguntas a ustedes como en tanto lectores. O sea, de lectores de este libro que toman, descubren escritores, unen los puntos, trazan figuras. Vos también sos editora, tenés una preocupación por la literatura, por la narrativa latinoamericana reciente que va más allá de lo que vos escribís. Y un poco a Diego Erland y a Diego Zúñiga recién les preguntamos un poco eso, cómo veían su propio texto en el contexto un poco más general del libro. Así que, Liliana, te reitero un poco esa pregunta, ¿qué nos podés contar al respecto? Bueno, por un lado creo que en esta antología se pueden ver algunos caminos, algunas sendas, algunos campos de interés que son difíciles de agrupar o de definir, pero creo que uno
definitivamente es el campo del género, ¿no? De los géneros literarios, y allí hay algunos cuentos fantásticos y uno de ciencia ficción también, que sería más en la línea donde yo ubico lo que hago, y esos son los textos, por ejemplo, de Samantha Schweblin, de Martín Felipe Castañet, de Cristian Romero, de Juan Manuel Robles, ¿no? Pero también hay otros campos o hay otras áreas o géneros donde agrupar algunos de los otros textos, ¿no? O ver, por ejemplo, de dónde beben algunos otros de los autores, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención también que haya, si bien esta es una antología de narrativa, hay algunos autores aquí que también se dedican a la poesía, como Frank Baez, como Mónica Ojeda, como Gabriela Jáuregui, y también hay otros autores que son periodistas o se dedican a la no ficción, como Felipe Restrepo Pombo o Carlos Manuel Álvarez, ¿no? Entonces, me parece que más o menos por allí irían algunos de los desvíos que veo o de los campos de interés que veo en esta antología, ¿no? Por supuesto, hay mucho más. Bueno, y es verdad lo que un poco decías. A mí me pasaba también que, como supongo que le pasará a la mayor parte de los lectores, conocía algunos, desconocía unos cuantos, y quizás justamente los nombres que conocía eran los que de alguna manera tenía como más, por decirlo así, calibrada esa pertenencia de género. Pero es muy interesante esto que rescatás de cómo de alguna manera está presente todos narradores, pero están presentes otros géneros a través del trabajo que trasciende esta obra de cada uno de ellos. Por ejemplo, Valentín, que tenemos acá, publicó una biografía muy recientemente. Bueno, Damián, además de novelista, está trabajando justamente en un proyecto autobiográfico, que es lo que aparece en este libro. Vos sos editora, sos traductora, tenemos también autores de acá como Alan Mills, que han publicado ensayos de teoría cultural o de crítica cultural, hay poetas, todo eso de algún modo le aporta una diversidad que logra, me parece, como una especie de holograma, proyectarlo desde la cosa un poco más anclada en la narrativa que tiene este libro. En ese sentido creo que es una lectura que, si bien no ofrece explícitamente ese mapeo dado, puede permitir al lector elaborarlo, me parece, ¿no? Vos como editora también, ¿qué pensás de ese uso, digamos, del libro, ¿no? Que nos permita explorar más allá y buscar hacia dónde van estos autores? No, sí, sin duda. Como bien lo has dicho, Ramiro, la antología propone un mapeo, pero hay varias otras vías alternativas para discutir lo que se está haciendo o lo que está pasando ahorita con la narrativa latinoamericana contemporánea, ¿no? Incluso empezando por discutir quiénes no están en la lista, ¿no? Por ejemplo, vos u otras autoras como, no sé, Margarita García, Fernanda Melchor, Verónica Gerber, Paulina Flores, ¿no? Por un lado, y por otro lado también, como bien has dicho, otra forma de mapear lo que está pasando en esta lista es ver también cuáles son esos otros campos de interés de los autores que participan en esta lista, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención que varios de los que están en la lista también son editores, ¿no? Tienen proyectos editoriales o trabajan también en revistas o como bien lo has dicho, son académicos, ¿no? Es parte un poco de ese conjunto de intereses de los autores. Uh-huh. Es como, por eso me parece que es una de las ventajas que uno puede encontrarle a este libro. O sea, ahora pasa el tiempo, el libro de algún modo decanta y acá tenemos una muestra menos representativa, se podrá argumentar a favor, en contra, pero también queda esa idea del libro en sí mismo, de disfrutar de sus cuentos, de descubrir autores. Y en ese sentido, en particular, me parece que es un libro que se recibe con mucho placer, que es un gran aporte, digamos, sobre todo acá en Montevideo, donde no todos, como decía hace un rato, no todos estos nombres
gozan del mismo nivel de conocimiento por parte de los lectores. La mayoría seguramente conozcan bueno, por supuesto a los locales, ¿no? Pero a Samantha Schweblin, a Juan Cárdenas, quizá a otros escritores, y los demás son todos, de algún modo, descubrimientos. Y eso me parece que es un uso interesante que se le puede dar a este libro, como también lo es algo que vos venías diciendo, que es preguntarse por lo no representado, no solo a nivel nombres, porque ahí cada uno tiene su lista personal de lo que incluiría o habría incluido, pero sino también de géneros, de subgéneros, si se quiere. Como vos recién decías, tu interés por la ciencia ficción, la fantasía, lo que yo llamaría slipstream o alguna forma incluso de horror, que está representado de algún modo por tu cuento, pero también por el de Martín Felipe Castañet, al que vos como editor has publicado además. Así que me parece que si uno empieza a escarbar, encuentra una realidad muy rica, y esa es una de las grandes cosas que podemos decir a favor de este libro. Así que más o menos, si a vos te parece bien, salvo que tengas algo que quieras agregar, te podemos ir dando las gracias por tu participación. Y bueno, el tiempo, como dicen en los medios, el tiempo es tirano. Y vamos a seguir conversando acá con Valentín y con Damián. Pero bueno, te agradecemos mucho estos minutos que nos acompañaste. No, gracias a ustedes y un gusto conversar con ustedes. Besos. Gracias. Chao. Un día cualquiera, sentado en la trinchera, guardando contigo lo que no cabe afuera. ¿Y qué hay de aquella luz? ¿Y qué hay de aquella luz que te invitaba a entrar? Una puerta abierta, un plato para vos, un fuego que aviva tu viaje. Sabe de duelos ni de treguas. Un día cualquiera, parado en la frontera, ¿qué hay de aquella luz? ¿Y qué hay de aquella luz que te invitaba a entrar? Una puerta abierta, un plato para vos, un fuego que aviva. Cualquiera. Gente, continuamos oyendo en La Máquina de Pensar la mesa Bogotá 39, que agrupa a 39 escritores, los más prometedores de América Latina. En este caso estamos escuchando esta mesa moderada por Ramiro Sanchís. Volvemos con los amigos uruguayos. Un poco eso que estaba diciendo, ¿no? Cómo son textos que funcionan a su manera específica y diferente. Y ahí un poco la pregunta se cae sola por cosas que veníamos hablando acá. A los que ya los conocen, los lectores que los siguen, ¿qué de estos textos representa al Damián y al Valentín
de ahora, ¿no? De que si se puede pensar algo representativo de su proyecto en este estado, porque son escritores que llevan tiempo, de algún modo presentes, que los leemos los hemos seguido, pero bueno, esto presenta un nuevo lado, una nueva faceta que están dispuestos a explorar. ¿Cómo ven eso? Sí, es una nueva faceta. Mi cuento, digo mínimamente de qué va, como para que todo el mundo tenga cierto contexto. Yo decidí escribir un texto especial para la antología. En la antología no necesariamente había que escribir un texto. De hecho, creo que la amplia mayoría tomó fragmentos de novelas o cuentos de otros volúmenes para incluirlos. Yo escribí un cuento particular para este libro, que es un episodio histórico de la ciudad donde nací, que es Maldonado. Es un episodio en torno al año 1900. La ciudad tenía un problema muy grande porque los sucesivos vientos traían la arena sobre la ciudad y la ciudad corría peligro cierto de que su infraestructura quedara totalmente dañada por la arena previo a la plantación de todos los bosques que existen hasta hoy. Así que Hola. Tenemos a Libertela. Buenas. Bueno, Mau, sos el último. ¿Cómo andás? Gracias. Te pongo acá con... Bueno, el que Hola, ríe Mauro. último ya sabemos cómo ríe. ¿Cómo andás, Mauro? ¿Cómo andan? ¿Bien? Entonces decía que mi cuento se centra en esa vuelta de tuerca entre la plantación de los árboles que fijan la arena y permiten la vida de la ciudad. Contado así parece un poco sociológico, digamos, un experimento de la historia casi que económica o social, pero en realidad es la historia de un diálogo entre un seminarista y un cura que están arreglando una campana luego de una tormenta, y tiene un trasfondo que también es religioso, filosófico, y que de alguna forma habla del lugar de donde vengo. Me pareció que era una buena cosa que en un libro tan internacional y en una época donde las fronteras, bueno, acabamos de ver que se traspasan con mucha facilidad, donde hay mucha transparencia y donde las nacionalidades en esta globalización tienden a confundirse, a mezclarse para bien y para mal. Bueno, me pareció que era como un aporte, un pequeño azulejo desde el rincón de donde nací, y que tiene que ver además con temas que me interesan mucho, como la naturaleza, lo natural, lo artificial, y cuando lo artificial, que serían estos bosques impostados, se vuelven luego de un siglo lo natural. Claro. Entonces, en ese juego entre la naturaleza, el hombre, y que es un poco heideggeriano de alguna manera, bueno, contar una historia, porque, repito, no intenta hacer un ensayo el cuento, sino hay personajes y les pasan cosas, y bueno. Y lo fácil de colocar en una línea, cercano en una línea a Cómanse la ropa, tu reciente novela, ¿no? Al menos en el tema histórico. Sí, de alguna manera me interesa la historia. ¿Qué se puede hacer con la historia y con la novela histórica, no? Sí, porque, digamos, el pasado, no invento nada nuevo, pero el pasado tiene una relevancia, digamos, casi que gigantesca sobre el presente, y bueno, podemos jugar, ¿no?, sobre teorías del tiempo, de qué es el futuro, sino pasado que va pasando, y bueno, y de alguna manera tenés razón, porque hay un hilo entre una novela histórica como Cómanse la ropa, que se desarrolla en las guerras de independencia del Perú en el siglo XIX, y es medio pesadillesca, y la biografía de Arrel Azúa también es un libro de historia, es un libro de una persona, y al mismo tiempo es un libro sobre la historia del Uruguay. Sin duda. Damián, también un poco presentamos como sí, así Mauro Libertela nos está esperando y podemos después cerrar con Damián. 10 minutos más para todo, 5-5. ¿Te parece bien, Mauro? Lo que quieran, lo que usted diga. Un poco habíamos estado hablando de esas cosas que son como reflejos a la hora de leer, de unir, de comparar temáticas, encares similares, y me parecía que, incluso creo que lo dice alguna reseña por ahí, que tu texto y el de Diego Erlang tenían como algunos elementos en común, como cierta búsqueda de algo metanarrativo y todo. Se ve un poco más quizá en el tuyo, ¿no? Donde comento un poco a los lectores, a la gente que todavía no lo leyó. Tenemos como un continuo juego de planos con una película y lo que le está pasando a una pareja. Entonces ahí surgía como
digamos, un aspecto medio similar a cosas que también... No, perdón, el tuyo me confundí, ese es el de Diego Erland. El tuyo también aborda sí, ¿ves? Me confunde porque son similares. El tuyo aborda la idea de una propiedad horizontal y gente que va a restaurar una casa y todo eso, pero siempre contado con una distancia, ¿verdad? Como si hubiera una reflexión sobre de qué manera eso se convierte en un argumento para una historia o algo por el estilo. ¿Vos qué te reitero un poco la pregunta que le hicimos a todos? ¿Qué lees en este libro? ¿Qué encontrás? ¿Qué puntos unís? ¿Qué figuras trazás que te incorporen a vos o no? ¿O lo que te sientas distinto a otros? Un poco ese juego. Sí, es difícil, digamos, pensar en una unidad, digamos... no sé si tendríamos que buscar una unidad entre todos los textos porque... Es una búsqueda, me parece, condenada al fracaso. Evidentemente, digamos, yo a veces pienso que hay palabras que están muy arraigadas en el léxico literario, como por ejemplo generación o género, que son palabras que van cambiando con las épocas y con los contextos. Entonces son muy difíciles de definir. Incluso si hoy definimos qué es una generación, si esto fuera una generación, mañana ya tenemos que desdecirnos, porque cualquiera de nosotros publica un libro nuevo y ese libro nuevo ya cambia lo que acabamos de decir sobre la definición de lo que hacemos en esta época. Así que me parece que es, digamos, es muy difícil ver puntos en común. Yo tiendo a ver más las diferencias, que incluso son algo más estimulante para mí que los puntos en común. Pero es cierto, por ejemplo, lo que decís, que el texto mío y el de Erland y muchos más trabajan con el plano al mismo tiempo de la narración y, si se quiere, del ensayo, de la distancia. A mí me pasó algo bastante curioso, que es que cuando yo fui convocado para esta antología a raíz de esta convocatoria para Bogotá 39, me pidieron un cuento y yo nunca había escrito un cuento, digamos, no tenía algo que para mí fuera un cuento. Que eso es algo también muy elocuente respecto de los géneros, de qué son los géneros hoy, qué es un cuento, qué no es un cuento. Yo venía escribiendo una serie de textos que yo consideraba ensayos en una revista, y el último texto que acababa de escribir, pero todavía no lo había mandado a la revista, es este que se publicó en este libro, que es un cuento sobre una pareja, un cuento, a mí me salió cuento, pero es un texto sobre una pareja que quiere construir una casa y la construcción se dilata eternamente, entonces empiezan a pensar las relaciones entre construir una casa y construir un texto. Bueno, ahí aparece como esto que vos llamabas metaficcional o ensayístico. Cuando me piden un cuento, me piden una cantidad de caracteres o de palabras específicas. Empiezo a revisar en mis archivos, yo sabiendo que no tenía ningún cuento porque nunca en mi vida había escrito un cuento, y me doy cuenta que el último texto que acababa de escribir coincidía en caracteres con el pedido de esta antología. Lo leo y digo, esto se puede leer como un cuento, digamos, ¿por qué no? Es un cuento, finalmente tiene una narración. ¿Qué pasa? No pasa mucho. Hay una pareja tratando de construir una casa y nunca se construye. Fin de la narración, y hay una serie de ideas, entre comillas, sobre qué es construir, etc. Cuando lo mandé, ahí me di cuenta también algo importante sobre lo que hago, que es, bueno, no importa cómo lo llamemos, o por lo menos yo nunca voy a encontrar un modo de llamar. Me pasa lo mismo con los libros. Hay veces que me dicen, leí tu novela. Otro viene y me dice, leí tu testimonio, tu autobiografía. Esa indefinición, que para mí está buena, aunque yo también trato a veces de pensar qué es lo que hago y no encuentro una etiqueta, esa falta de etiquetas me parece que es algo, sí, que define o aglutina o hila a muchos de los que somos parte de este libro y de Bogotá 39. Eso es algo que a mí me gusta, digamos, esa falta de definición de un género. Eso sí es algo que puedo decir que veo muchos y que, bueno, tiene esa anécdota puntual respecto de mi texto. Ahí está, eso está muy interesante, ¿no? Cómo leer el libro, no desde específicamente la idea de poder decir a qué género pertenece, ¿no? Que es una cosa que es difícil o poco interesante, sino ver de qué manera justamente distintos escritores y escritoras trabajan desde esa indefinición o de esos lugares híbridos, y van apareciendo también figuras que se forman por ahí. Bueno, Mauro, te agradecemos mucho, estamos cerca del final. Bueno. Gracias por... En otro momento podremos hablar más. Saludos a los muchachos ahí.
Espero que nos encontremos en Cartagena en 10 años, que hagan como un nuevo viaje de egresados en 10 años, ya todos muy viejos, pero espero que nos volvamos a ver. Bueno, gracias, chao. Gracias. Chao, Y bueno, y estábamos para cerrar entonces con Damián. Creo que no llegué a formular ninguna pregunta, pero bueno, háblanos un poco, no, ¿cómo se sintieron ustedes, que son dos escritores que se conocen muy bien, los dos de Maldonado, que tienen proyectos juntos, que han trabajado juntos de alguna manera en la literatura, y cómo ven sus proyectos, sus ideas personales en este contexto más grande, latinoamericano, de 39 autores? ¿Cómo se sintieron en ese lugar? ¿Qué sintieron que podían aportar? ¿Qué sintieron que era distinto? ¿O qué encajaba? Un poco por ese lado. Sí, es una pregunta bastante grande y tenés 2 minutos. Como para 2 minutos, ¿no? No, tenemos un poco más. 3 minutos. Está. Lo primero que específicamente sobre el hecho de haber participado en el Hay Festival, integrar esta antología, como autores uruguayos, bueno, una de las cosas que por ahí más conversamos con Valentín, estando allá o después cuando volvimos, obviamente es la cuestión de la diferencia, ¿no? El contraste tan grande entre lo que es nuestro mercado, que es nuestro mercado editorial, que es prácticamente de consumo interno, y lo que es ese mercado al cual nos asomamos ahí e interactuamos un poco, y sobre todo en ese festival que medio en broma, medio en serio, no sé, estabas comiendo y tocabas uno al lado y era un premio Nobel, ¿viste? Estabas como en ese ámbito así, ¿no? Entonces, eso sí, se nota y te hace pensar un poco también, entre otras cosas, como el intercambio con otros autores, de estéticas, de preocupaciones, también te hace pensar un poco el camino que los libros que hacemos van transitando o no transitan también, porque una de las cosas de las que me di cuenta es eso que tiene que ver con las barreras de nuestro mercado editorial, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos allá vimos muchos libros de autores de esta lista que estaban ahí en las librerías de Cartagena, y bueno, nuestros libros no estaban porque obviamente no formamos parte de un circuito que incluye no solamente estar publicando en multinacionales, sino también tener agentes literarios, que te hayan invitado más veces a ese circuito de ferias como Guadalajara, Santiago, Bogotá. ¿Pero sentís que ahora empezaste a acceder? Bueno, un poco me había pasado, a mí personalmente me había pasado un poco antes también, ¿no? La experiencia de Guadalajara anteriormente, la selección esa en la que estuve, pero sí se nota que hay un tránsito que es arduo, y por cuestiones que ahora escaparían al tiempo, ¿no? Y a la concentración que le podemos dar, tienen mucho que ver con nuestro mercado editorial, con la promoción, con lo que queremos de pronto que se vea afuera del país, y si nos interesa que se vea también es otra. Si nos va la vida en eso o no, ese es otro planteo, ¿no? que habría que hacerse, pero la diferencia es ¿Y te parece que esos autores que vos decías que de algún modo estaban presentes, que estaban en ese circuito, que tenían sus agentes, que publicaban en determinadas editoriales, ¿te parece que escriben distinto a vos o a Valentín? No pasa por una cuestión ni de la técnica ni de la calidad. No, pasa es por simplemente ahí. La circulación de textos que sí, ya están. Es una cuestión acerca que gira en torno a cuántos lectores podés llegar, claro, ¿no? Creo que pasa por ahí. ¿No sentiste una diferencia a ese nivel, ¿no? A lo que puede interesarte técnicamente o estéticamente? ¿O había diferencias, pero como estas que podemos ver, que son 39 escritores distintos? Sí, son 39 y tanto a Valentín como a mí, de pronto esos 39 nos interesa X cantidad. Claro. ¿no? No, que no quede tampoco que fuimos y nos sentimos como unos pollitos mojados entre todos, ¿verdad? No es que sucedió eso, pero se nota la diferencia de mercado, de tránsito editorial, como yo decía, ¿no? Claro. Bueno, pero de algún modo logran que sus textos, en el contexto del libro, el que no sabe nada de dónde vienen, quiénes son, el que agarra este libro no sé, en México y lo lee, logran que sus textos estén justamente en un lugar hasta, si se quiere, no sé, a mí me ha pasado como lector, que después de leer de esos 39,
X, que son fragmentos o textos. En cambio, los de ustedes son como textos muy rotundos, muy expresivos dentro de su clara propuesta, ¿no? Puede ser que haya una diferencia, que lo hemos hablado con Valentín, en cuanto a determinadas temáticas. Por ejemplo, que está muy presente en estos libros la cuestión de la inmigración. Muchos viven en Estados Unidos, claro, o en Europa de repente. Hay hemisferio norte, y está muy presente en muchos textos el ser latino en sociedades del primer mundo. Claro. Y pensar o repensar la cuestión de esa identidad en crisis, ¿no? Creo que eso sí se nota. Y de pronto, a mí personalmente no es un tema, o expuesto así, no es un tema que de repente me interese tanto. Claro. Aunque de repente en otros autores sí. Por ejemplo, a mí en Vidia Naipaul, el premio Nobel que se murió hace poquito, es un tema que a mí me apasiona cómo lo trata, ese tema de la identidad, ¿no? Claro. Pero muy puntualmente por una cuestión de escritura, en realidad, también. Bueno, sí, Valentín. Sí, objetivamente, digo, más allá de esto que comparto con Damián, esto es una posibilidad de difusión soberbia. O sea, estos libros, esta antología se publica en todos los países de América Latina, en España, y además se publicó para el mundo anglosajón en una editorial que se llama One World, que es inglesa, que de donde, sí, en Italia también, de donde salieron los últimos 2 premios Man Booker, que es una pequeña editorial independiente, y casi todo el formato de publicaciones en editoriales independientes, que son obviamente más chicas que las multinacionales, pero que tienen una pujanza, lo que podría ser Estuario aquí en Uruguay, y inevitablemente uno entra en un circuito y surgen invitaciones a distintas ferias. De hecho, ahora en noviembre estamos invitados a ir a la Feria de Santiago, que es una feria importante. Surgen posibilidades de entrevistas, contacto con el exterior, que creo que es fundamental para la literatura uruguaya. Así como nosotros tenemos problemas para conseguir muchos de los libros de estos autores, ellos tienen también para los nuestros. Así que ese tránsito, me parece que esto es una ventana, es una apertura importante, me parece que hay que valorarla así. Y bueno, y después, por supuesto, más allá de todo el paquete publicitario que tiene el Hate Festival y demás, los textos se ven en la cancha, ¿no? O sea, el enfrentamiento y el compromiso frente a la página y contar una buena historia, contarla bien y demás, eso es algo que trasciende nacionalidades y que va en cada uno, ¿no? Bueno, me decía gestos recién Martín que estamos sobre la hora. Gracias a todos por venir a escucharnos. Fue un poco accidentada pero divertida. Creo que al final pudimos contar con 4 colegas de distintos, bueno, 2 de Argentina, chilena y boliviana, así que charlamos con ustedes. Creo que estuvo bueno, valió la pena, y gracias a todos de vuelta por acompañarnos. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Espero que les haya interesado esta charla entre presencial y virtual de estos jóvenes escritores. Todos tienen menos de 40 años, menos de 39 años, y que de alguna forma dan cierto panorama, por lo menos de Chile, de Argentina, de Uruguay y de Bolivia en este caso, en esto que se ha dado en llamar Bogotá, el grupo Bogotá 39 del 2018. Esto ha sido todo. El lunes continuamos en La Máquina de Pensar a partir de las 19 horas por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.